Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con los temas de preprocesamiento, lo que vamos a ver ahora son un par de técnicas para trabajar la maldición, como se le dice, de la dimensionalidad. Vamos a ver tres técnicas, una que tiene que ver con identificar atributos con varianza baja, otro que tiene que ver con identificar atributos que están altamente correlacionados y una tercera que deriva de la técnica de Random Forest, que básicamente lo que hace es rankear o asignarles una importancia a las variables en función de cuánto contribuyen a la clasificación de la clase. El conjunto de datos con el que vamos a trabajar está en Kaggle, se llama AutoMPG, habla de o caracteriza un conjunto de modelos de autos en base a métricas como pueden ser las millas por galón, la cilindrada, los caballos de fuerza, el peso, la aceleración y demás atributos. Cuando utilizamos la librería readr, por default hay un par de configuraciones que vamos a tener que modificar o adaptar para poder trabajar las distintas técnicas. En este caso estoy cambiándole el nombre a la variable model year, le voy a agregar un guión bajo, porque cuando corría el modelo de Random Forest, o el de importancia de los atributos, no le gustaba que estuviera el nombre de la variable sin o con un espacio. Otra cosa que vamos a hacer a esa misma variable es trabajarla como factor en vez de como una variable numérica. Vamos a también cambiarle el tipo de dato a el atributo número 4, que es el horsepower, ¿cómo se llama? Caballos de fuerza. Y vamos a trabajar como factor dos variables, una que es el origen del auto, que puede ser Estados Unidos, es un atributo numérico, está categorizado como, con números, pero puede ser Estados Unidos, Europa o Asia. Y la cilindrada, la cantidad de cilindros que tiene el auto, también lo vamos a trabajar como factor. Bueno, la primera técnica tiene que ver, como les decía, con identificar variables que no tienen mucha varianza, o sea, es decir, su distribución tiene una varianza baja. Vamos a trabajar con la técnica de... no, perdón. Lo que vamos a hacer acá es agrupar las variables, porque tenemos en nuestro conjunto de datos tanto numéricas como categóricas. Lo que vamos a hacer como primer paso es agruparlas al dataset completo que habíamos levantado anteriormente. Vamos a dividirlo en dos conjuntos, uno que agrupa las numéricas y otro que agrupa las categóricas. A las numéricas les vamos a aplicar una normalización por mínimo y por máximo. No podríamos usar otro método de escalación en este caso, o ninguno que nos identifique la varianza como 1, como una varianza unitaria, porque justamente lo que estamos tratando de ver acá es eh, eh, como medir esa varianza y poderlas comparar entre ellas. En este caso, bueno, se ve un poquito cortado acá, pero básicamente identifica aceleración y MPG como las dos variables que tienen menor varianza. Esto nos estaría diciendo que estas dos serían candidatas a potencial eliminación, y las variables horsepower, peso y desplazamiento son las que tienen mayor varianza. Vamos a después comparar las otras técnicas y vamos a ver qué nos dicen de estas variables, si las consideran o no como para eliminar. La segunda técnica tiene que ver con identificar atributos altamente correlacionados. Primero vamos a hacer el análisis a mano, básicamente identificando o armando una matriz de correlación. Como pueden ver acá, si tuviera muchos atributos, en este caso tengo 5, si yo
quisiera identificar variables altamente correlacionadas de manera, digamos, a ojo, por decirlo de alguna manera, mirando o comparando las correlaciones de los distintos pares de atributos, y sería un poco complicado. O sea, tendría que estar mirando uno por uno y diciendo, bueno, este es mayor a este. Entonces, ¿qué nos puede servir o qué nos puede ayudar para la identificación visual de esos atributos? Como ya hemos visto anteriormente, un heatmap puede ser una buena ayuda, sobre todo cuando tengo bastantes dimensiones. En este caso lo que voy a hacer es excluir el triángulo inferior, porque ya sabemos que la matriz de correlación es simétrica, y también lo que voy a hacer acá, lo que voy a incorporar como una ayuda visual, es generar cortes para asignarle a la variable distintos colores según el valor que tomen, o según en qué rango de correlación esté. Entonces, para que esta asignación de colores sea simétrica, lo que voy a hacer es decirle al heatmap que tome valores absolutos. Sin embargo, cuando le imprimo el valor de ese, cuando le digo que la celda me muestre el número de esa correlación, se lo voy a pedir en los valores originales, incluyendo los menos en el caso de que sean menores a 0. Entonces ahora van a ver que me ayuda mucho a identificar cajitas, digamos, o intersecciones de variables que tengan correlaciones altas. Y acá lo que hice fue elegir una paleta de colores que está buena porque le puedo asignar a la diagonal, como van a ver acá, le puedo asignar a la diagonal un color que no resalta. Entonces, con esta asignación de colores puedo identificar que hay 3 pares de variables o 3 conjuntos de pares de variables que tienen una correlación bastante alta, en este caso, por cómo asigné el corte de los colores, son variables que tienen más de 0.85 de correlación, en este caso desplazamiento con caballos de fuerza y desplazamiento con peso y caballos de fuerza con peso tienen correlación alta. Si quisiera hacer este mismo análisis, pero ya configurando un corte en donde me quiero focalizar respecto a los atributos que tienen o exceden una correlación mínima, lo que puedo usar es la librería Caret, que tiene una función que se llama Find Correlation, donde yo lo que hago es pasarle la matriz de correlaciones y le seteo un umbral. Entonces lo que va a hacer es, no solamente va a comparar pares de atributos y me va a como analizar los que cumplen ese umbral, sino que también me va a sugerir eliminar los que para cada par de atributos que superen el umbral, me va a sugerir eliminar los de mayor correlación promedio contra el resto de los atributos. Es decir, si yo tengo una variable que se repite, porque como en este caso tenía displacement o desplazamiento, la tenía correlacionada con horsepower y con weight, bueno, me va a decir entre estas dos, entre displacement y horsepower, con cuál me quedo. Y me voy a quedar o voy a eliminar la que tenga mayor correlación promedio con el resto de las variables. En este caso, para estos pares de atributos, me sugiere eliminar primero horsepower y displacement. Es decir, weight o peso no la identifica como un atributo a eliminar, porque entre estos tres es el que tiene menor correlación promedio con el resto de las variables.
La tercera técnica que vamos a ver es la que deriva, como les decía, de la técnica de Random Forest, y lo que hace es rankear los atributos en cuanto a cuánto, o ponderar los atributos en cuanto en base a dos medidas. Una es el promedio de cuánto disminuye la precisión si esa variable se quita. Y la otra es cuánto mejora o cuánto contribuye esa variable a mejorar o a hacer el nodo más limpio o más puro, tomando el coeficiente de Gini. Entonces, estas dos variables o estas dos métricas lo que hacen es cuantificar cuán importante es esa variable en la correcta clasificación de la clase. Ambas, a mayor promedio de accuracy, mejor es la variable, y a mayor métrica de Gini, mejor es la variable. Entonces, acá lo que voy a hacer es trabajar con la librería de Random Forest, voy a ajustar un modelo de Random Forest, y lo que voy a hacer es tratar de clasificar el origen en base a todas mi conjunto de variables. En este caso voy a trabajar con el conjunto de variables completo que habíamos visto cuando habíamos cargado originariamente el dataset, y voy a pedirle que me guarde estas métricas de importancia que el método analiza cuando genera los distintos árboles. Entonces, con esta configuración voy a ver cuán importantes son cada una de las variables en cuanto a la clasificación de la clase. Esto es una tablita que por default, cuando llamamos a la función importancia, dado que yo le había pedido al modelo que guarde esa métrica, me va a traer esta tablita. Esta tablita, como veíamos también en la matriz de correlación, tendríamos que estar mirando a ojo, viendo qué variable tiene mayor importancia, con lo cual otro método que se puede usar, que también viene en la implementación del Random Forest, es una técnica gráfica. Entonces, si yo llamo al var import plot del modelo, o sea, si yo le pido que imprima sobre el modelo que ajusté esta función, me va a imprimir ambas métricas, me las va a imprimir y me va a ordenar las variables en cuanto a su importancia. Y como pueden ver acá, las dos más importantes o las tres más importantes son desplazamiento con ambas métricas, es la más importante. Después tengo, según el mean decrease accuracy, me dice que la segunda más importante es horsepower, y la segunda más importante para el mean decrease Gini es weight. Y si se acuerdan, estas tres eran las que habíamos tenido, las que habíamos identificado en el heatmap como las más correlacionadas. Como el heatmap o el método de identificación de atributos altamente correlacionados nos había sugerido que estas variables podrían llegar a ser eliminadas si no las estamos analizando contra una clase. En este caso, al analizarlos utilizando el método de Random Forest y tratando de identificar el origen, o mejor dicho, clasificar el origen por medio de estas variables, estas tres son las más importantes. Y si recuerdan, cuando veíamos el primer método de Low Variance Factor, justamente estas tres eran las que tenían mayor varianza. Es decir, me están aportando mucha información a la variabilidad de los datos.